Saludos a todos los que me están viendo. Mi nombre es Robert Borrero y soy estudiante de Humanidades. Como parte de mi proyecto de Humanidades Digitales, estaré haciendo una serie de 3 videos explorando la historia de los latinos en la NBA. Hoy día es muy común ver las estrellas latinas brillar en la cancha. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hubo un momento en la historia de la NBA en que la liga era un club básicamente exclusivo para estadounidenses. ¿Cómo pasamos de ser curiosidades a ser piezas claves de campeonato? Hoy viajamos a los inicios, desde el primer boricua en pisar la cancha y levantar un trofeo, hasta el primer ganador del concurso de Slam Dunk con raíces mexicanas. Bienvenidos a la historia de los pioneros. Y llegamos a los 70. En 1978, un joven de Santurce, Puerto Rico, logró lo que nadie creía posible. No solo llegó a la NBA, sino que llegó como una estrella universitaria, ganando el MVP y el campeonato de la NCAA con la Universidad de Marquette. Este sería Alfred Butch Lee, quien en ese mismo año fue seleccionado por los Atlanta Hawks en la primera ronda del draft con la selección número 10. Y debutaría ese año en su temporada de novato promediando 9.2 puntos por juego, 3.6 asistencias y 45% de campo. Una gran temporada para cualquier novato. Y su futuro sería brillante, o al menos esos pensaban. Luego de que al inicio de la temporada 79-80, con tan solo 4 juegos jugados para los Cleveland Cavaliers, Butch Lee se lesionaría la rodilla. Y esto significaría el comienzo del fin de su carrera. A final de la temporada, Butch Lee fue traspasado a Los Ángeles Lakers, con quien jugó tan solo 11 juegos. Pero esto lo llevaría a Los Ángeles Lakers de Kareem y Magic Johnson. El final de temporada levantaría el trofeo, convirtiéndose en el primer latino en ser campeón de la NBA, siendo inmortalizado para siempre como el primero. Eso hace que Butch Lee haya transformado la cultura latina para siempre. Y su apodo del primero es muy merecido. Además de él, hubieron otros que fueron drafteados, pero lamentablemente nunca jugaron en la NBA. Entre ellos, la leyenda del baloncesto puertorriqueño, Teófilo Cruz, quien es considerado el segundo mejor centro de la historia del baloncesto puertorriqueño, detrás de un caballero que estaremos mencionando en este video más adelante. Además, otra leyenda del baloncesto puertorriqueño, el mago Héctor Blondet, quien fue drafteado pero nunca jugó en la NBA. Y por último, pero no de menos, un jugador que es considerado el mejor jugador mexicano del siglo XX, Manuel Manolo Raga, apodado The Flying Mexican, por su increíble vertical de 43 pulgadas. Todos estos jugadores marcaron la diferencia. La pregunta es, si eran tan buenos, ¿por qué no jugaron en la NBA? Lamentablemente, por las reglas que se jugaban en aquel momento, jugar en la NBA era considerado ser un profesional. Y bajo la regla de la FIBA, un profesional no podía competir en torneos internacionales o en las Olimpiadas. Así que estos jugadores decidieron representar a sus países en torneos internacionales en las Olimpiadas antes de tener una carrera en la NBA. Esto es algo que se repetirá en la historia de la NBA por mucho tiempo hasta que las reglas cambiaron. Es importante que la identidad de los jugadores en la NBA latinos en este momento era una de sobrevivientes. Tenías que ser 10 veces mejor que el jugador promedio para sobrevivir y que te dieran la oportunidad. Y continuamos con la década de los 80. La década que nos abrió las puertas, nos trajo el color y las primeras estrellas latinas. Estoy hablando del dúo dinámico de los Dallas Mavericks, Rolando Blackman y Mark Aguirre. Dos jugadores que fueron drafteados en 1981. Mark Aguirre en la primera ronda con el primer pick por encima de jugadores como Isaiah Thomas. Y Rolando Blackman en la primera ronda con el 9º pick.
Estos jugadores tuvieron carreras increíbles. Ambos fueron All-Star, siendo los primeros latinos en convertirse All-Star en la historia de la NBA. Rolando Blackman con 4 selecciones y Mark Aguirre con 3 selecciones. Mark Aguirre promedió 20 puntos de carrera, mientras que Rolando Blackman promedió 18. La gran diferencia entre estos dos jugadores es que Mark Aguirre se convertiría en campeón 2 veces con los Detroit Pistons en 1988 y 1989. Mientras que Blackman pasaría la mayoría de su carrera con los Dallas Mavericks, terminando con los New York Knicks en 1994. Habilidosos y muy talentosos, tenían una versatilidad en cancha que les permitía anotar, defender y pasar el balón, siendo de los mejores jugadores de su época. Blackman es panameño, nacido en Panamá, mientras que Mark Aguirre, nacido en Chicago, su padre es mexicano, lo que le da raíces mexicanas a Aguirre. Estos dos jugadores fueron la gran marca de los latinos durante la época de los 80, todo gracias a las hazañas de Butch Lee en la década anterior. Sin embargo, hubo otros jugadores que dejaron su huella, como Tito Horford, quien fue el primer dominicano en jugar en la NBA. Y esto da paso a una transición en la identidad de los jugadores de la NBA latinos, pasando de ser solo sobrevivientes a convertirse en competidores. Y seguimos con la ola puertorriqueña de finales de los 80, con la gran figura del señor José Piculín Ortiz, considerado el mejor centro en la historia del baloncesto puertorriqueño y también el mejor jugador en la historia del baloncesto puertorriqueño. Llegó a la NBA en 1988, luego de haber tenido una temporada de estrella con la Universidad de Oregon State. Cuando Piculín llegó a la NBA, era un hombre grande adelantado a su tiempo, capaz de defender, anotar, ágil y con una capacidad de un tiro exterior. Sin embargo, tuvo que jugar detrás de otros hombres grandes estelares en la NBA, como Mark Eaton y Karl Malone, lo que llevó a que Piculín comprara su contrato y se mudara a Europa para jugar, donde tuvo una carrera completamente legendaria. Y jugar en Puerto Rico nuevamente y en torneos internacionales, lo que lo hizo llevar su carrera a lo más alto, compitiendo en los más altos niveles y ganando en el 2004 con Puerto Rico sobre Estados Unidos. Piculín fue un gran ejemplo para los puertorriqueños. De hecho, el gran jugador Tim Duncan ha admitido en entrevistas que modeló su juego a partir de José Piculín Ortiz. Otros compatriotas de José Piculín Ortiz fueron Ramón Rivas, quien firmó un contrato en 1988 con los Boston Celtics y demostró que los jugadores latinos teníamos la fortaleza física para batallar en la pintura con los gigantes de la NBA. Otro compatriota fue Ramón Ramos, quien firmó un contrato con los Portland Trail Blazers, pero lamentablemente su carrera se acortó debido a un accidente de auto que no le permitió jugar nunca más. Y ahora pasamos a las menciones especiales. Estos fueron jugadores que tenemos la gran pregunta de ¿qué pudieron ser? ¿Hasta dónde pudieron haber llegado? Con esto comenzamos con un par de argentinos. Jorge Gigante González, un enorme centro, quien fue drafteado a la NBA pero decidió abandonar sus sueños del baloncesto y convertirse en un luchador de la WWE. Y Hernán Loco Montenegro, otro gran centro que fue seleccionado pero nunca jugó en la NBA. Pero el gran misterio y la gran pregunta que todos tienen es sobre Oscar Schmidt, que por mucho tiempo fue el máximo anotador de la historia del baloncesto mundial, hasta que LeBron rompió su récord en 2024. Oscar Schmidt, brasileño, fue seleccionado por los New Jersey Nets en 1984. En el mismo draft que fue seleccionado Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, John Stockton y Michael Jordan. Sin embargo, Oscar Schmidt se negó a jugar en la NBA, prefiriendo representar a Brasil en competencias internacionales y las Olimpiadas.
Sin embargo, muchos fanáticos y analistas creen que si Oscar Schmidt hubiese jugado en la NBA, hubiese sido el mejor latino en la historia del deporte. Y finalmente alcanzamos los 90. Si los 80 abrieron las puertas, los 90 las derribaron. Y entre sus nombres destacados tenemos a Carl Herrera, el primer jugador venezolano en jugar en la NBA. Ganó 2 campeonatos con los Houston Rockets, siendo pieza esencial en el campeonato del 94, anotando 12 puntos en un partido de playoffs y jugando 16 de estos. Otro nombre es otra estrella de ascendencia mexicana, Cedric Ceballos, quien fue All-Star en 1995, anotando 21.6 puntos por juego, y ganó la competencia de donqueos de 1992, dando el donqueo con los ojos vendados. Cedric Ceballos compartió su carrera entre los Phoenix Suns y Los Ángeles Lakers la mayoría de su carrera, y también fue invitado en 1992 al equipo nacional de México para las Olimpiadas del 92. Como dato curioso, es primo segundo de Kobe Bryant, ya que sus abuelos eran hermanos. Por el otro lado tenemos 2 orgullos nacionales. El primer jugador nacido en México, Horacio Llamas, quien también jugó para los Phoenix Suns 2 temporadas. Y por el otro lado tenemos a Felipe López, quien fue apodado el Michael Jordan mexicano y quien salió en la portada de Sports Illustrated. Finalmente tenemos a Andrés Guibert, el primer cubano en jugar en la NBA. Jugó 2 temporadas y luego continuó su carrera en Europa. La identidad de estos jugadores latinos en la NBA ha evolucionado. Y ya para las décadas de los 90, no simplemente son sobrevivientes, ahora son protagonistas. Ganan con concursos de donqueos, levantan trofeos de campeonato y juegan minutos esenciales en partidos de playoffs. En conclusión, los pioneros sembraron la semilla, pero lo que vendría en la próxima década cambiará el mundo del baloncesto para siempre. Prepárense, porque en el próximo video hablaremos de la generación dorada y la conquista total de los 2000.